De regreso en este su espacio Voz para el Cambio, y continuamos conversando con el teólogo Carlos Suero. Don Carlos, a mí me inquieta algo realmente, es que muchas personas quisieran saber por qué tantas diversas interpretaciones de la Biblia, lo cual ha traído muchas controversias. ¿Por qué? Eso es una pregunta larga. Yo voy a ver cómo te la resumo y te la respondo en corto, para no pelearme con Alfonso. Es un pleito cada vez. Mira, ¿cómo se origina la Biblia? La Biblia se origina a lo largo de 1500 años, en 3 continentes, 3 idiomas, el griego, arameo, hebreo, más de 30 autores a lo largo de esos 1500 años, y por supuesto cada uno establece un criterio. Al final se elabora un concepto y se define lo que era aceptable y lo que no era aceptable en lo que se denominó el Concilio de Cartago. Creo que fue 390 y algo, no recuerdo muy bien ahora. Y ahí están las expresiones y las narraciones de lo que Dios inspiró, que quería que el hombre tuviera como una guía para buscarle a Él. El propósito, en la Biblia no está todo lo que existe, no todas las cosas están en la Biblia, ahí está lo que Dios quiso que estuviera para que el hombre lo siguiera hasta donde Él quería, una búsqueda constante. Lo que sucede es que cuando tú, decía anteriormente, cuando tú vas a interpretar un pasaje bíblico, hay gente que dice, hay una serie de contradicciones. No hay contradicciones, lo que hay son elementos que tú desconoces. Te pongo un ejemplo. La Biblia, la historia secular dice que la capital de Judea era Cesarea, pero la Biblia dice que la capital de Judea era Jerusalén. Tú dices, ¿cuál de los dos tiene razón? Tú dices, no, la historia, porque... No, te voy a decir por qué. Palestina, Israel, estaba dividido en 6 provincias. ¿De dónde era Jesús? De Galilea. Galilea, Samaria y Judea. Y del otro lado del Jordán estaba Iturea, Decápolis y Perea. De los 3 hijos de Herodes el Grande, las 4 de esas 3, de esas 5 de esas 3 provincias estaban ocupadas por él, por 3 de sus hijos. Cuando él muere, cuando Herodes el Grande, antes de morir, construyó una ciudad que se llamaba Cesarea, frente al mar Mediterráneo, y estaba en la ciudad de Samaria. Cuando había otro individuo, había otra Cesarea, que era Cesarea de Filipo, que la construyó un hijo de él, y se puso Filipo para diferenciarla de la Cesarea grande. ¿Qué pasó? Que quien gobernaba a Samaria y a Judea era Arquelao, un hijo de Herodes el Grande. Pero cuando Herodes cometió un acto que mató a unas personas y lo sustituyeron por Poncio Pilato. Poncio Pilato era romano, Arquelao era parte judía. Cuando Poncio Pilato toma ese lugar, lo funde las 2 provincias, Cesarea, Samaria y Judea, y tomó como capital no a Jerusalén, sino a Cesarea. Por eso cuando la historia secular dice que la capital de Judea era Cesarea, lo hace desde el punto de vista de división político romana. Y cuando la Biblia dice que la capital de Judea era Jerusalén, lo hace desde el punto de vista de división palestina histórica. Así que no hay contradicción, lo que hay es falta de información. Aquí viene el otro punto. Cuando tú te vas al tiempo atrás y vas a interpretar un hecho en particular, tú tienes que ver cuáles eran los elementos que conducían y significaban algo en ese instante. Por ejemplo, en la parábola de los talentos, dice que el reino de los cielos era semejante a un hombre que llamó a su siervo y le repartió sus bienes, y a uno le dio 5, y a otro le dio 2, y a otro le dio 1. ¿Cuál fue la palabra, el verbo aquí? Dar. Cuando yo te doy una pluma, para ti dar, en el contexto actual, es un traspaso de propiedad. Me lo diste. Porque si no fuera así, yo le llamaría prestar. Entonces, pero dice que al cabo de un tiempo, en aquellos siervos, su señor regresó, y ellos dicen
que fue cada uno de ellos y le dijo: Señor, me diste 5, aquí tengo otros 5 más. Me diste 2, aquí están otros 2. Y así cada uno devuelve lo que le dieron. La pregunta es, ¿por qué, si era que se lo estaba dando, por qué se lo estaban regresando? Sin él ni siquiera pedirlo. Porque en el contexto de ese entonces, el individuo de ese entorno entendía, según la Biblia, que todas las cosas eran de Dios, que el hombre lo que es un administrador. Y por lo tanto nadie se entendía propietario de nada. Y por eso es que nadie entendía el verbo dar como un traspaso de propiedad. Hoy día hay personas que tienen diferentes sistemas de creencias. Uno, por como dije en el segmento anterior, por conveniencia a veces ya particular, tienen miedo a decir que se equivocaron y no quieren cometer el error, como el catecismo que te acabo de decir, que en el catecismo los 10 mandamientos que están ahí no son los 10 mandamientos que están en la Biblia, porque el número 10 lo dividen y el 2 lo vuelan, porque el número 2 le corta el cuello, porque no le permite hacer con María lo que hoy hace la Iglesia Católica, porque ahí no habla, no es que nosotros no la adoramos, no, ahí dice: no te inclinarás a ellas ni le harás culto. Y hay un culto mariano, o sea que eso corta el cuello. Entonces ¿es honesto ocultar algo bíblico si te guías por eso para salvaguardar una creencia religiosa? No, o hablemos claros, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Otros lo hacen por error, porque se requiere formación, se requiere integridad, se requiere honestidad para decir: me equivoqué, aquí vengo de nuevo. Ahora, tú dirías: sí, pero yo no lo he escuchado a usted decir cuáles son los errores que ustedes tienen, porque a mí me encanta criticar la mía primero, antes que las demás. La mía es la que está más dividida, la Iglesia Católica está dividida, pero la nuestra está más dividida todavía. Y esa iglesia protestante, luterana, es la iglesia que hoy tiene tantas variantes, porque en una parte te permiten una cosa que en otra no. ¿Y por qué, si es la misma Biblia, tenemos estas situaciones? Por esa misma razón. Porque individuos sin formación, gente que no se ha preparado, gente que no puede hablar, gente que perdió el discurso, gente que no tiene la base bíblica, ni de fe, ni de cultura, ni de nada, para poder justificar por qué dice lo que dice y en qué contexto cae. Se le dificulta la interpretación de la Biblia. Entonces, al querer interpretar un hecho y un evento sin considerar el entorno en el que ocurrió una cosa con respecto al otro, es muy posible que tú quedes fuera de una concepción de lo que era la verdad de Dios. Cuando Dios dice algo en un pasaje bíblico, ¿tú crees que tenía más de una intención con el mismo versículo? ¿Por qué entonces hay tantas iglesias que en ese versículo creen tan diferentemente? Alguien debe estar equivocado, si no es que muchos, ¿verdad? Así es. No te estoy diciendo que a lo mejor lo esté yo, quizás yo sea uno de los equivocados, pero yo no me acerco a una Biblia a estudiarla y a escudriñarla para que cuando encuentre la verdad, guardar el error debajo de un saco, para que nadie vea que yo me equivoqué, para que no crean que yo no me equivoco. No, si yo me equivoqué, me equivoqué. Y eso lo han hecho muchísimas gente a lo largo de la historia, pero cuando lo han descubierto y lo han dicho: retráctate, han preferido morir en la hoguera, que le corten la cabeza, que lo crucifiquen boca abajo, lo que sea, pero no ceden. Entonces ahí es donde tú defines si eres creyente y defiende tu fe y te sostienes, o simplemente eres un individuo o un mercader que anda diciendo que eres, pero que no eres, y que al final vives de otra forma distinta, ¿entiendes? Ahí es donde está el asunto. La base de interpretación, el problema de formación y luego un problema de intereses, sino que las dos cosas combinadas. Así es. Un tema, señores, realmente muy profundo y de mucha importancia para todos los creyentes. Pero saliéndonos un poquito de este tema, hay una cuestionante que la gente se hace mucho y es algo muy profundo, muy interesante, y es: ¿por qué Dios permite tantas tragedias, tantos suicidios, tantos homicidios, tanta violencia? ¿Por qué? Si Dios es nuestro Padre omnipotente y nos ama. En una ocasión, quizás tú hayas escuchado a quien era Billy Graham, que era un conferencista y un evangelista norteamericano. Él tiene una hija, y a esa hija la entrevistaron en un programa de televisión de Early Show,
y ella le preguntaron a raíz de los eventos del 11 de septiembre que por qué Dios permitía esas cosas. Y ella, voy a tomar la respuesta de ella resumida, quizás por el tiempo en el programa, para decirte lo mismo que ella, algo de lo que ella dijo. Y lo primero que ella dijo fue, bueno, tú no puedes pretender, Dios debe seguramente de estar entristecido con todo esto que ha pasado, y ahí sumo todas las tragedias de las que tú quizás quieras incluir, y esos problemas que sucedió es lamentable, pero ¿cómo tú puedes decirle a Dios ahora que por qué permite estas cosas si nosotros hemos echado la vida entera diciéndole que se salga de nuestras vidas? Porque cuando dijeron no oremos en las iglesias, dijeron pues está bien, no oren en las iglesias. Cuando dijeron en Estados Unidos no sé, que no se lea la Biblia en la iglesia porque quien lo propuso era una atea, dijeron bueno pues está bien. Cuando dijeron no le peguen a los niños, no lo castiguen porque pueden maltratar su frágil personalidad, bueno pues tampoco, pues está bien, seguramente los expertos psicólogos sabrán lo que está haciendo. Entonces le hemos dicho tanto a Dios que sea parte de nuestra vida y que nos deje hacer las cosas como nosotros entendemos, que luego lo ponemos a un lado y decidimos nosotros tomar las riendas de la humanidad, porque ahora le venimos a cuestionar por qué permite lo que nosotros hemos provocado. Es decir, ¿será esto parte de un castigo por lo que hacemos? No creo que sea un castigo, es simplemente que tú siembras un grano de maíz y no vas a cosechar una planta de habichuela. Así es simplemente que cosechas lo que siembra. La Biblia habla del castigo al niño para corregirlo. Castiga a tu hijo en tanto hay esperanza y librará su alma del Seol. Seol es el equivalente a infierno. Dice ahí, te dice que castiga a tu hijo con vara, no morirá. Lo que tú más no se apresure tu alma para destruirlo. Lo que no puede hacer es golpearlo de tal manera, como han salido algunos videos, que el niño termine en un hospital. Esa no es la idea, de maltratarlo a un nivel físico, no, pero habla de una vara, y la vara está hablando de un objeto y de un cuerpo que hace contacto, que pica, arde, y yo vengo de ahí, y que yo sepa, en mi evaluación psicológica no estoy traumado, y conozco a muchos, con esa forma de corregir, y Alfonso incluido, que no estamos traumatizados, pero alguien se inventó que eso podía resultar problemático. Y bueno, pues ahí está el problema. Quizás nos salvamos de un problema y mira el otro. Yo a mis hijos les hablo con la mirada, con los gestos y con una sola vez. Las segundas veces no ocurren y yo no tengo que incurrir. ¿Por qué? Porque tú tienes que enseñarles disciplina. Dice la Biblia que quien disciplina a su hijo lo ama, mas el que no lo castiga dice que lo aborrece. Dice la Biblia. Si usted no quiere creer en ella, allá usted, pero eso es lo que dice. Lo que pasa es que tú te crees como madre o como padre que tienes tanto amor por tu hijo que tú ni siquiera quieres tocarlo, y es que ese toque es para tú enderezarlo, no claro, es para destruirlo. Eso dependerá la forma en el futuro de esa persona. Lo que tienes que aprender es cómo es que se hace. A nadie le dan un curso de cómo ser papá, lo aprenden en el camino, cometiendo errores. Por eso hoy criticamos a nuestros padres por lo que nos han hecho y luego descubrimos, era que buscaban esto. Pero eso era su método, ese era su nivel. Hoy nosotros hemos mejorado, pero tú vas a ver a nuestros hijos criticándonos por lo mismo. Y así cada vez va a seguir la generación. El asunto es que la disciplina, el castigo, la orientación, la guía, la conversación, eso es elemental, pero le dijimos a Dios, ponte a un lado, yo me encargo. Ahora yo le digo, ay, ¿por qué tú permitiste? No, Dios es un caballero. Cuando le dices ven, él toca, y si le dice entra, él entra. Pero cuando tú le dices, él toca, y si tú abres, le dices, no, yo no te quiero aquí, él se pone a un lado, porque es un caballero. Entonces, no haces eso, él no irrumpe en tu vida, te da el libre albedrío. Entonces no puedes venirme ahora a decir que en tu libre albedrío escogiste tu vida y ahora me está diciendo a mí que yo soy responsable de la consecuencia de tus acciones, porque ese individuo, esa persona que mataron a esa persona, lo que le roban a otro, lo que le hacen cosas a otro, viene de una malformación en el concepto de lo que ellos debieron haber sido, que no son. Así que alguien hizo mal el trabajo. Hoy yo sufro la consecuencia del mal trabajo suyo, porque me robaron, me mataron a alguien, me afectaron en cualquier cosa. ¿Quién falló? Entonces, ahora tú me vas a decir ahora que mi problema es porque no culpemos a Dios. Que Él tiene control de todo, de lo que tú le entregas el control. Así es.
Señores, un tema realmente profundo el que estamos tratando hoy, pero surge otra cuestionante y es, saliéndonos un poquito de estos temas, las personas me preguntaban acerca del diezmo en las iglesias. ¿Qué usted opina de esta pequeña partecita, de ese 10%? Ese tema es un tema muy espinoso y desafortunadamente lo hiciste al final. Puede haber sido más. Mira, cuando Dios forma el pueblo hebreo, que lo divide en las 12 tribus, hubo una de las tribus que no fue incluida en la repartición de la tierra. Esa tribu no heredaba propiedades tangibles. Ellos eran la parte sacerdotal, eran los levitas. Los levitas debían ser sostenidos por todas las demás tribus, porque lo de ellos era el servicio consagrado a Dios. Cuando la iglesia se extiende por el mundo, el modelo se extiende también. Lo que ha ocurrido hoy día es que el individuo que se dedica y se consagra a las cosas de Dios debe ser sostenido por la iglesia, con lo que damos los creyentes. No se puede esperar que sea un ateo o un inconverso o un individuo allá afuera el que venga y dé para que un pastor consagrado se sostenga. No debe ser así. Se supone que el creyente, por eso es que debes congregarte, porque si no te congregas nunca vas a aportar a los fines de sostener el pastor o el obispo en este sentido. Es así como ocurre eso. Lo que ha pasado es que la gente, para justificar el dar o el no dar, encuentra muchos argumentos, y uno de ellos es que hay personas que no justifican el diezmo. Pero no es que tú no lo des, el diezmo siempre debe darse, es un mandato divino, perpetuo, dice la Biblia, y perpetuo significa por siempre. Por siempre. Debe ser así. El asunto está en quién es que merece tomarlo o no, porque si el individuo bíblicamente no se consagra a una entrega total, y es un pastor que trabaja, que tiene una profesión, que tiene tal cosa, que hace aquello, ese individuo, según la Biblia, no justifica esa parte. Quien justifica tomar eso es el individuo que, al entregar tanto su vida a la iglesia, su tiempo discurre en el tratamiento a la gente, la consejería, cosas de pareja, de problemas, y tú vas mañana, tarde, noche, los cultos, los detalles. Ese tipo vive por ello. Entonces, ese individuo, ¿de qué va a depender? Si va a pasar hambre con su familia y él debe proveer para los suyos. ¿Cómo lo va a hacer si no tiene? Pero también ese pastor no puede estar alimentando individuos económicamente activos en su casa cuando tienen mayoría de edad. La Biblia rige todo eso. Por eso digo que lamento que me lo preguntara al final, porque pude habértelo contextualizado mejor, pero el diezmo es tan justificativo hoy como en la antigüedad. Lo que no hay es la justificación para algunos que lo disfrutan, el que lo hagan, pero es algo que tú debes hacer. Vivirás con el sudor de tu frente, y si se hace el trabajo del pastor, tiene que vivir de su trabajo. Gracias a don Carlos Suero. Sí, el tiempo en televisión pasa, pesa y aplasta. Gracias a Estefanía por estar con nosotros en este segmento. Así que no se muevan de ahí, que después de nosotros viene Jordania Ureña. Vamos a la pausa. Gracias a don Carlos Suero. Sí, gracias Estefanía.